Bienvenidos a la Cometa Travel, hoy desde la ciudad increíble de Cape Town, aquí en Sudáfrica. Estamos empezando hoy en el barrio muy colorido y histórico de Bo Kaap. Y originalmente fue un barrio de esclavos y realmente es un milagro que el barrio todavía existe. Porque en la época de apartheid, en que pues, la gente de color y los gentes blancos tenían que estar separados, tenían barrios para pues, la gente de color y la gente blanca. Y esta zona es muy cerca al centro, tiene unas vistas divinas de Table Mountain, entonces usualmente sería una zona para la gente blanca. Incluso hay otro barrio muy cerca que se llama el Distrito 6, en que lo mismo, cerca al centro, ellos tumbaron todas las casas, echaron 60,000 personas y entregaron la tierra a los blancos. Pero por alguna razón, eso no pasó aquí y todavía hoy en día podemos venir y disfrutar este barrio auténtico, histórico y muy colorido. Y cuando tú piensas en Sudáfrica, piensas en animales. Usualmente animales como leones o jirafas, pero muy cerca a Ciudad del Cabo tienes la oportunidad de venir aquí a Boulder Beach y puedes ver muchos pingüinos. Y tenemos mucha suerte porque ellos llegaron aquí en el año 1983, solo 40 años más o menos aquí, porque usualmente viven en islas y es muy raro encontrarlos aquí en el continente. Y otra actividad que debes hacer es ir a probar vino. Sudáfrica es reconocido por ser uno de los mayores productores de este delicioso elixir. Varios de sus grandes vinos los encuentras en los alrededores de Cape Town y un plan excelente es hacer el tranvía del vino que va por la región de Franschhoek y te lleva a visitar varios viñedos mientras disfrutas de la vista en un hermoso tren antiguo. Algo que no puedes perder si vienes a Cape Town es venir aquí a Table Mountain. Es un parque nacional y es uno de los 7 maravillas naturales del mundo. Y con vistas así es fácil ver por qué. No solo puedes ver las montañas, puedes ver todo Cape Town detrás, vistas espectaculares del océano Atlántico, incluso puedes ver el infame Isla de Robben. Esta isla fue una cárcel por 400 años. Fue la cárcel de Nelson Mandela. Él estuvo en la cárcel 27 años y 18 de los 27 años él estaba ahí en la isla de Robben. Y hoy hace mucho viento, quizás se nota aquí en el video, hace frío en la montaña. Y este viento se llama el Médico del Cabo. Y se llama así porque es bastante fuerte y saca toda la polución de Cape Town. Y viene desde el sur, desde Antártida, y como nadie vive ahí, dicen que este viento es el aire más limpio del mundo. Y otra cosa aquí en Table Mountain que me parece supremamente interesante. Mira, por ejemplo, los humanos somos más cercanos a los chimpancés. Compartimos 99% de nuestro ADN con ellos. Y eso tiene sentido porque nos parecemos, ¿cierto? Pero aquí en Table Mountain puedes ver un animalito chiquito que se llama el daci. Y es increíble, pero el daci es el animal más cercano a los elefantes. Es como el animal más grande del mundo, terrestre, con un animal bien chiquito. Ese dato me parece realmente increíble, que pueden ser tan distintos, pero son familiares. Y aquí, para el final del video, estamos en el Victoria y Alfred Waterfront, que yo creo que es la zona más linda de la ciudad. Incluso dicen que es el sitio en África más visitado en todo el continente. Y pues es fácil ver por qué, porque es divino. Estamos aquí en el océano Atlántico, tenemos Table Mountain detrás, entonces es hermosísimo. Y algo que me gusta, tiene el parte turístico, los hoteles, restaurantes, tiendas, pero también es un puerto que sigue funcionando. Los pescadores salen de aquí todo el día. Más allá puedes ver un lugar donde arreglan barcos grandes. Entonces es una combinación chévere entre el turismo, pero también la industria original del puerto.
Y todo el mundo me dijo que, oye, Cape Town es divino. Entonces yo supe que vamos a llegar a una ciudad muy chévere, pero realmente me sorprendió mucho. Es fácilmente la ciudad más linda que he visto en África, pero no solo la más linda en África, es una de las más lindas en todo el mundo. La verdad parece que tú tomaste Norteamérica, Europa y África y combinaron los tres y salió como la ciudad perfecta, que es Cape Town. Y algo que realmente sorprendió, no solo la ciudad, es los animales, porque yo pensé tenemos que hacer un safari para ver animales, pues para leones y cosas así. Es cierto, pero aquí vimos leones del mar, babuinos, pingüinos, el daci. Entonces eso realmente me sorprendió mucho. Es una de las mejores ciudades del mundo. Tienes que venir aquí. La verdad, llevamos 14 días aquí y no vimos todo. Hay tanto para ver que puedes pasar mucho tiempo aquí. Eso fue todo para hoy. Espero que lo disfrutaron y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.